Bueno, en la actividad de CAI Center, el análisis de las políticas públicas es una parte fundamental y, evidentemente, dentro de este ámbito, la corrupción política tiene un peso importante, ¿no? Pero a nosotros no nos interesa la corrupción desde el punto de vista del que se analiza habitualmente en los medios de comunicación, digamos desde el punto de vista policial o criminal o referente al comportamiento personal de unos u otros responsables políticos o funcionarios, ¿no? Nos interesa desde el punto de vista de las consecuencias que la corrupción tiene sobre las políticas públicas, ¿no? Y este es el ámbito en el que hemos hecho un análisis de en qué medida, desde el punto de vista del análisis de las políticas públicas que se han desarrollado en Europa y en el País Vasco, podemos entender que están alineadas más o menos, independientemente de que se hayan cometido errores puntuales o no, pero en conjunto están más o menos alineadas de una forma más o menos razonable con los intereses de los ciudadanos, o están, vamos a decir, tan desenfocadas que esto solo se puede explicar por razones, vamos a decir, de corrupción política, como hemos interpretado que sucede en Europa. Esto es un poco lo que hemos investigado. Bien, nuestra posición con respecto a lo que estaba y está sucediendo al respecto en la Unión Europea está relacionado con el análisis de las políticas públicas. El análisis de hasta qué punto las políticas públicas sobre los temas, digamos, más importantes para Europa, los grandes retos para Europa desde un punto de vista casi histórico, yo diría, hasta qué punto están bien abordados o no están bien abordados, ¿no? Claro, si nos damos cuenta de lo que ha venido sucediendo en los últimos 40, 50 años, nos damos cuenta cómo Europa, que ha sido líder del mundo, el continente líder del mundo durante 500 años, en apenas 2 generaciones, pues prácticamente se está yendo al cajón de la historia, ¿no? Hay algo que estamos haciendo muy, muy mal, ¿eh?, para que esto esté sucediendo y esté sucediendo de una forma tan rápida, ¿no? Se suele decir que los países, o los continentes en este caso, no están en decadencia por tener problemas, sino por ser incapaces de hacer frente a esos problemas, ¿no? Y yo creo que este es el quid de la cuestión, ¿no? Analizando lo que han sido las políticas públicas en Europa en los últimos 40 años, y muy especialmente las políticas de la Unión Europea, puede hacerse una interpretación de que quizás más que 40 50 años puede ser quizás a partir del Tratado de Maastricht, a principios de los 90, pero bueno, de cualquier forma, en las últimas décadas ha habido políticas que no han estado realmente enfocadas a abordar los grandes retos europeos. Y esto es lo que resulta realmente preocupante. Es decir, todos los gobiernos se pueden equivocar, y se pueden equivocar una y otra vez. Pero si los que son los grandes problemas estructurales de un país o de un continente en este caso, nunca se ponen sobre la mesa, es más, se acaba considerando como políticamente incorrecto hablar de ellos, aquí hay un problema de fondo. Y un problema de fondo que nos indica una falta de capacidad estructural de la clase política de responder a esos retos. Y al final está claro que de una forma o de otra nos estamos encontrando ante una clase política comprometida que no puede responder a las necesidades de sus ciudadanos. Estamos hablando de un continente europeo en el que hay, durante las últimas décadas, retos que son evidentes para cualquier persona o cualquier economista, si se quiere. Desde el punto de vista económico, clarísimamente, el reto del endeudamiento. Llevamos 4 décadas prácticamente en un sistema económico que se está manteniendo artificialmente a cuenta de un incremento constante de deuda, no solo pública y privada. Y sin embargo, en las políticas públicas europeas esto apenas aparece. Apenas aparecen las estrategias de qué propuestas hay para que se reduzca el nivel de endeudamiento global de la economía, para que nuestra economía pueda funcionar sin incrementos constantes de deudas. No hay propuestas, ni hay prácticamente análisis. Otro reto, desde un punto de vista histórico incluso mucho más importante, el hundimiento demográfico. Claro, el hundimiento demográfico, de vez en cuando escuchamos a los líderes políticos quejarse de esto, pero haciendo prácticamente nada, salvo excepciones, ¿no? Pero claro, es que el reto demográfico no es algo de ahora, es algo que empezó en los años 70, ese hundimiento demográfico. Y sin embargo, nunca, en 40 o 50 años, esto ha estado encima de la mesa como las prioridades de la clase política. Cuando se habla de los grandes retos de Europa, no se pone este tema encima de la mesa como un reto frente al cual hay algo que hacer, ¿no?
Estamos viendo cómo Europa se está yendo al cajón de la historia sin que nuestra clase política llegue nunca a poner sobre la mesa esos grandes retos a los que habría que hacer frente. Y por supuesto, por no hacerles frente, a veces se dice que los grandes problemas o los grandes retos se convierten en los grandes retos precisamente porque no se han abordado, ¿no? Pero esto es de alguna forma lo que nos ha venido pasando durante estas décadas y que solo se explica desde una situación estructural de corrupción política, en este caso, una clase política que no responde a los grandes retos de los ciudadanos por unos o por otros compromisos, ¿no? Bueno, es algo que hay que analizar muy detenidamente, pero en principio, si miramos desde el punto de vista de las consecuencias, pues habría que empezar a responder positivamente, ¿no? En el sentido de que esas grandes políticas o la ausencia de esas políticas que se deberían haber abordado se ha producido también en el País Vasco, evidentemente, ¿no? En el País Vasco tenemos ese mismo problema demográfico, del hundimiento demográfico desde los años 70, y prácticamente no hemos hecho nada al respecto. Nuestra clase política no ha hecho nada al respecto. Y también nos está sucediendo lo mismo. En los últimos años, de vez en cuando, se oye hablar de los problemas que el hundimiento demográfico nos va a generar cara al futuro, pero la realidad es que no es algo nuevo. En 40, 50 años no se ha hecho prácticamente nada. Se ha estado mirando hacia otro lado por alguna razón, ¿no? Desde el punto de vista de los resultados, estamos entonces en una situación similar. Otra cosa es que tenemos que tener en cuenta la situación del País Vasco como un territorio pequeño dentro de Europa, en qué medida nuestros responsables políticos tienen o no capacidad, posibilidad real de diferenciar sus políticas con respecto a las de Europa, o no tienen más remedio en unos u otros aspectos que dejarse llevar. Eso es lo que hay que analizar de forma estricta y lo más segura posible. Claro. Sí, vamos a ver. Este es quizás un tema muy claro desde el punto de vista de un análisis histórico, vamos a decir, de la evolución de la economía europea durante estos años. Europa tenía un peso muy importante, un peso de liderazgo en la economía europea, en la economía mundial hasta la Segunda Guerra Mundial. Cuando empieza, vamos a decir, el periodo neoliberal, que ha sido el periodo de declive de la economía europea, pues Europa suponía aproximadamente el 30% de la producción mundial y ha ido en un declive constante frente a otras regiones del mundo hasta llegar a una situación de un 15% aproximadamente y sigue en declive. Es decir, Europa ha estado perdiendo peso económico constantemente durante todos estos años frente a Estados Unidos, frente a Asia, frente a los países en desarrollo. Ha estado en una situación en la que apenas se ha conseguido mantener una economía renqueante en base a un constante incremento de deuda, como hemos comentado antes, ¿no? Pero la posición de Europa en el mundo es quizás lo más relevante. Lo que nos está indicando es hasta qué punto esa caída, esa decadencia económica de Europa es específica de Europa frente a otros continentes o es más grave en Europa, ¿no? Frente a esa situación vemos cómo las grandes estrategias económicas europeas no terminan de abordar esos grandes retos, ¿no? El reto de por qué los empresarios no invierten, el reto de por qué el crecimiento está siendo muchísimo más bajo en todo este periodo que el que era en el periodo de posguerra, el reto de por qué necesitamos recurrir constantemente a incrementos de deuda para mantener la economía viva. Esos grandes problemas socioeconómicos no se han terminado de abordar, independientemente, evidentemente, del problema del hundimiento demográfico, que es, desde un punto de vista histórico, seguramente el gran problema de Europa.